Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Paz de Cristo a todos los oyentes. Una vez más, les damos la bienvenida a este podcast Reconciliados con Jesús. Reconcíliate con Dios. Estoy muy contento, muy gozoso porque, pues claro, nuestro invitado especial es el Espíritu Santo. Pero hoy, en este episodio, tenemos ahí, y yo lo considero muy amigo mío, hermano, lo conozco desde el 2018-19 aproximadamente, nuestro hermano y pastor Miguel Méndez. Día, Miguel. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad, gracias porque nos permites este tiempo. Siempre andamos corriendo para arriba y para abajo, ya es tarde, pero aquí estamos para darle la gloria al Señor. Si me permites, hermano, me gustaría leer un versículo para la gloria del Señor. Todos los que están viendo este episodio, todo lo que hacemos en el ministerio Reconciliando el Mundo con Dios es para la gloria, darle la gloria al Señor. Es para Él y por Él. Y confiamos, amén, que cada testimonio que estamos compartiendo sea de bendición para sus vidas. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 9, versículo 25, dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces así es cuando conocemos al Señor. Este hombre no veía y le preguntaban si Jesús era pecador o no, y dice: yo no sé si es pecador, pero lo que sí sé es esto: antes era ciego y ahora veo. Yo antes era pecador, ahora soy hijo de Dios. Así que, Miguel, si nos acompañas con una oración, Claro que sí. para la gloria de Dios. Yo estoy seguro que a través de ese video Dios puede hacer grandes cosas. Si usted está enfermo, si tiene alguna necesidad, a través de este video Dios puede hacer la obra, y vamos a poner con esta oración este video hasta donde usted nos esté escuchando. Sabemos que va a ser de bendición para su vida. Ahí donde se encuentra podemos cerrar nuestros ojos. Le decimos gracias, Señor, porque nos has permitido un día más, Señor. Tu misericordia se ha extendido para con cada uno de nosotros, y por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos por cada oyente, Señor, por cada uno de aquellos que van a dar un clic, Señor, en ese video, que sea tu Espíritu Santo abrazándoles, Señor. Tal vez en este video, Señor, esté siendo visualizado por una persona que esté en cama, enferma, Señor. Tal vez por alguien que tiene un diagnóstico médico contrario, Señor, o complicado. Tal vez, Señor, ha sido desahuciado, pero sabemos que tu palabra, Señor, tiene poder. Hasta donde se encuentre, Señor, cada una de esas personas necesitadas escuchándonos, que tu presencia vaya y les visite, Señor. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, este mensaje y estos testimonios, Señor, confiando en lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Pues para empezar, cuéntanos un poco de ti, preséntate ante la audiencia, ante los oyentes, ¿cuántos años tienes, tu familia, un poco de ti? Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Miguel Méndez, tengo 25 años. Primeramente Dios, en el mes de julio cumplimos 26. De momento me encuentro en algunas ocupaciones, entre esos soy maestro en una escuela preparatoria. Estoy apoyando en la iglesia Jesús en Galilea, aquí en Chihuahua, y a la vez iniciamos una misión al norte de la ciudad llamada Voz que Clama en el Desierto. También a la par pues llevamos algunas partes del ministerio evangelístico también. Vamos y compartimos la palabra del Señor en algunas partes de la sierra. Para eso aprovechamos para mandar saludos a algunos de los que se encuentran por allá, en Onuaba, en Carichí, en San Juanito, en Crit, a todos los que nos escuchan de aquellas regiones. También hemos ido a compartir la palabra del Señor en algunas regiones, en Tamaulipas, en Ojinaga. También reciban un saludo por allá, nuestra hermana Agustina allá en Tamaulipas. Y pues a cada uno de los que nos acompañan en el ministerio, a los jóvenes de la misión de Voz que Clama en el Desierto, y también pues a los que nos acompañan. Por aquí tenemos algunos oyentes, ¿verdad? Están presenciando este video, pues que Dios los bendiga. Y pues en general en eso se resume. Estoy estudiando también, estoy por terminar el Instituto Bíblico, y pues como mencionó ahorita el hermano, estamos siempre ocupados, sobre todo en la labor del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pensé que ya habías terminado el instituto, entonces es como que otro nivel, ¿no? ¿Sí? Son 6 meses que me faltan para el grado de elemento ministerial. Ok. Sí. Pues aleluya, hermano, gloria a Dios.
Muy bien, pues me gustaría preguntarte, Miguel, antes, ¿verdad? O sea, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Que yo sé que muchas personas a lo mejor que van a ver, ¿verdad?, este podcast, a lo mejor están acercándose a Dios o se alejaron o no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, desde pequeño mi abuela me acostumbraba a llevar a la iglesia cristiana, desde que yo tengo memoria, pero pues no había tenido un encuentro como tal con Jesús. A la edad de 12 años dejé de frecuentar la iglesia, llegué a la etapa de la adolescencia, que considero que es una de las más complicadas, y a partir de los 12 años, pues con algunos amigos, compañías, malas compañías, era el clásico joven que pensaba que yo todo lo podía, desobediente con los padres, rebelde. Esa era mi estilo de vida: fiestas, alcohol, algunas veces llegar o no llegar a la casa en un fin de semana, pues correr los peligros de todo joven, ¿verdad? Que piensa que la vida es muy fácil y muy sencilla, pero pues llegó Dios a mi vida en una etapa muy buena. Considero que llegó en la mejor etapa de mi vida, porque pues yo ya había tomado alguna serie de malas decisiones, cometí muchísimos errores, entre ellos pues las consecuencias, ¿verdad?, me llevaron a la depresión, a intentar 3 veces quitarme la vida. Por obra de Dios y porque hay un propósito por parte de Dios, pues esas 3 intenciones pues sí, de quitarme la vida, pues no funcionaron. Dios las truncó, ¿verdad?, y no permitió que avanzara. Estaba en una constante depresión, en ansiedad, rebeldía, no prestaba atención a los consejos de mis padres, de mis seres queridos. Algunas de las veces, pues ya también en una situación de apuro, pues mi papá intentó llevarme algunas veces a terapia familiar, con psicólogos, con psiquiatras. Incluso llegó, yo creo, el grado de desesperación, ¿verdad?, en que tuve que acudir con brujos, con hechiceros, pues sí, acudir por ese lado, ¿verdad?, intentando cambiar mi carácter, cambiar mi forma de pensar. Alguna serie de tormentos que llegaban a mi vida. Llegó el momento en donde incluso escuchaba voces que me decían cosas que hacer. Entonces, pues ya una vida un poco desordenada desde los 12 años a la edad de 18 años. Fueron 6 años en los que estuve por completo perdido, como dice la Biblia, vagando en tinieblas, ciego, como el versículo que acabamos de leer. No podía ver, no veía el amor de Jesús, no veía el amor de nadie. Pensaba que nadie me quería, que todos me odiaban, que yo era rechazado, hasta que conocí a Jesús. ¿Cuántos años tenías cuando intentaste suicidio? Porque ¿A qué edad? El primer intento fue a los 14 años. a los 14. 14 años. Y luego el segundo intento fue en un aproximado como entre los 15 y 16, en la transición de la secundaria a la preparatoria. Y el tercero fue 6 meses antes de convertirme. Yo nada más sabía de una, ¿verdad? Así no sé si le dijiste en un punto así o si estamos platicando, pero tengo muy mala memoria. Pero yo no más sabía de una, más sabía Fueron 3 intentos. 3 intentos de suicidio, está tremendo. Entonces, pasaste, esa fue tu trayectoria antes del Señor. Desde los 12 años te empezaste a extraviar. Así. Y pues no, pues eso no es cualquier cosa, que querer quitarte ya la vida a una edad tan temprana. Entonces, cuéntame un poco de antes de que conocieras al Señor. O sea, ¿cómo fue esa etapa? O sea, la última dijiste que fue 6 meses antes de conocer al Señor, ¿verdad? Sí. Ahí no sé si pudieras darnos un poco más detalle o... Muy bien, sí, claro que sí. 6 meses antes de conocer al Señor. Para eso, cosa muy curiosa, en la prepa tenía muchos compañeros cristianos, muchos, y de cierta manera siempre intentaban como hablarme de Dios o recordármelo. Había muchas cosas que yo conocía porque pues de pequeño mi abuela me llevaba a la iglesia cristiana, conocía algunas alabanzas, algunos versículos, sabía lo que era orar, ¿verdad? Pero en esa etapa
me causaba gracia o burla malamente lo que mis compañeros cristianos de la preparatoria hacían. Al contrario, me burlaba de ellos, los criticaba por pasar el tiempo en la iglesia, pero sucede que cumplo la edad de 18 años, yo pues mencionaba, ¿verdad? En el mes de julio, me acuerdo que ya estaba yo al borde, pues sí, de un colapso emocional, llamémoslo de esa manera. Y aparte, pues algunas compañías que me invitaban a ciertas fiestas, a ciertas reuniones. Sí. Y recuerdo que muchas veces, pues sí, andaba de noche. Lamentablemente yo le pedía permiso a mi papá para ir a algunos lugares y terminaba yendo a otros muchísimo más lejos. Pues mi papá me daba permiso y yo terminaba yendo a otros lugares que quedaban más lejos. Y dentro de esta parte, como en toda clase de joven, intentaba ser aprobado por los demás. Eso me llevó a probar algunas sustancias que pues de cierta manera pues dañaban mi cuerpo, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien que llegó un momento en donde comenzaba a salir y a probar un poco más el alcohol y como que empezó a perdérseme el control en ese aspecto. Y pues cumplo la edad de 18 años, donde yo decía, voy a sacar mi credencial y ya nadie me va a detener, voy a poder ir a cualquier lugar y todo. Pues tenía por ahí un grupo de amigos que cuando me entregaron la credencial dijeron, pues vamos a festejar, ¿no? Vamos a estrenar la credencial. Y dijimos, no, pues vámonos. Y nos fuimos a un lugar de aquí de la ciudad de Chihuahua, por el centro, y nos fuimos a tomar. Y en lo que estábamos ahí en la fiesta, pues mis amigos se pasaron bastante de copas y llegó uno de los guardias a sacarlos. Yo todavía no perdía tanto la conciencia como ellos, pero yo no sabía manejar, en ese entonces no sabía manejar. Y pues ya me dijo que teníamos que irnos del lugar, nos corrió en pocas palabras y pues no hallaba la manera porque pues mis amigos estaban ya muy ebrios, muy mal, y fui a buscar pues sí un taxi en que llevármelos o pues sí buscar la manera en cómo regresarme. Y recuerdo que cuando iba saliendo yo del lugar para pedir el taxi o para pedir en qué irnos, obviamente no quería marcarle a mi papá ni queríamos pedirle auxilio a los papás de estos chicos. Salgo a la esquina de ese lugar y comienzo a pedir así un taxi, iban pasando pero todos iban llenos. Entonces me detengo y pues hacía la señal de que se detuvieran, pero todos iban con gente adentro. Y de pronto dos hombres se ponen a un lado de mí y pues sí, cuando estaban ahí yo empecé a sentir miedo, pensé que me iban a asaltar o pues sí, me iban a hacer algo, pero pues de pronto una camioneta pues sí, patina ahí por la esquina esa, baja los vidrios, sacan armas y comienzan a lanzar, comienzan a disparar. Veo que salen heridos estas dos personas y mi primera intención fue voltearme a ver si a mí me había pasado algo, y pues no fue así. Fue tanta la impresión, número uno, porque yo sabía que era claro que me debía haber tocado alguna bala, algún impacto, pero no, ni un rozón. Y fue tanto mi miedo que salgo corriendo y se me olvidan mis amigos, los dejé tirados, ebrios ahí. Salgo corriendo y ya hasta que tomo así de nuevo como que, pues sí, de mí, otra vez, conciencia de mí mismo, ya había corrido por un muy buen tramo. Ya ahí agarré un taxi, llegué a la casa, mis amigos se me olvidaron por completo, pero cuando llego a la casa estaba mi abuela despierta y me dijo, hijo, te estaba esperando, estaba orando por ti. Yo la encontré hincada ahí en la habitación, estaba orando y yo le decía, abuela, pues es que a mí me desespera mucho que usted se desvele y no me gusta que crea en Dios de esa manera. Y ella me decía, no, es que yo entiendo que hay un propósito por parte de Dios en tu vida. Y me dijo, ahorita hace un rato
Dios me despertó haciéndome saber que estabas en peligro y por eso me puse a orar. Y yo le dije que no había pasado nada, pero pues había acontecido algo, ¿verdad? Entonces ahí comenzó como que Dios a tratar conmigo, a decir que verdaderamente existía, porque pues no era una coincidencia lo que estaba pasando y que a la vez ella estuviera orando. Entonces a partir de ahí comenzó Dios a hablarme, a traerme, a tratar en mi corazón. Santo poderoso. No, pues o sea, qué hermoso ahora que estamos en el Señor, ¿verdad? En el sentido de que qué tan importantes son las oraciones. O sea, si el Señor te levanta a orar por alguien, no lo pienses dos veces, ¿verdad? Así es. Si no estuviera metido. Sí, Dios no me habría guardado en ese momento, pero fue como empezó, o sea, toda la vida de desastre y luego como que esa parte también generó una pequeña así como semilla de curiosidad, de decir, no, pues hay algo detrás, porque también yo reflexionaba y decía, no es normal que no me haya pasado nada, no es normal que una bala no me haya tocado, estaba en el mismo lugar junto con las mismas personas estas a las que sí les dañó y sí resultaron lesionadas, y por qué a mí no. Y también al tiempo me sucede algo muy, muy similar. Llegamos a un lugar donde pues nos habían invitado a una fiesta de 15 años y pues no teníamos carro, a nosotros se nos hacía muy fácil irnos caminando en las horas de la noche y nos metimos a un lugar donde pues pensábamos que era la fiesta y no era así, y nos corrieron también pues disparándonos. Y mientras iba yo corriendo, pues escuchaba solamente los zumbidos de las balas por detrás de mis orejas. Yo esperaba en cualquier momento, pues sí, que algo me sucediera. Lo único que hice fue aventarme para un canal que estaba ahí y caí en medio del agua sucia y pues ya. También en esa noche, cuando llego a mi casa, de nuevo mi abuela estaba orando y me dice lo mismo. Me dice, hijo, me estuve preocupando mucho por ti, estaba orando por ti porque sabía que algo te estaba pasando. Entonces, esas dos experiencias fue como algo muy, muy, muy así, muy impactante que me hizo todavía reflexionar más en mí. Wow, qué tremendo, mamá. Yo no sabía. No. Pues es que o sea, siempre nos conocemos, ¿verdad? Pero en la iglesia andamos corriendo y todo, pero no hay como platicar y qué más que los testimonios. Santo poderoso. Y cuando conociste al Señor, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Verdad? ¿Cómo llegó el momento a que tuvieras ese encuentro con Jesús? Ok, pues resulta también que en esa temporada pues hice un pacto con Satanás, de cierta manera. Pues acudía con una persona, ¿verdad? Con su curandero. Eso también me llevó a adentrar un poquito a la curiosidad, vaya, de investigar de esas cosas, y lo hice. Y llegó el momento donde pues empecé a desobedecer a lo que se me mandaba, porque en ese entonces pues escuchaba la voz de Satanás y me mandaba a hacer ciertas cosas, me mostraba ciertas cosas. Entonces llegó el momento en que yo me rehusaba, pero que de cierta manera comencé a tener muchas pesadillas constantes así, y llegué a un periodo de incluso de hasta un mes completo sin poder dormir. Dormía 1 hora y me despertaba porque tenía mucho miedo, me daba mucho miedo, y esto me llevó a querer intentar suicidarme por una 4ª vez. No hice el intento, pero me pasó por la mente. Sí. Dije, estos 3 no me funcionaron, voy a intentar algo diferente en esta ocasión, porque ya no dormía, no descansaba, no tenía la confianza. Yo sabía que si yo buscaba ayuda con mis papás, pues ellos lo hubieran hecho, pero pues yo sé que el pecado te orilla a esto, a sentirte solo, te orilla a apartarte de los que tú amas, de todos. Entonces, pues bueno, en ese momento de crisis me pasó por la mente recordar a una compañera de la preparatoria. En este momento yo ya estaba en la universidad, y ella quedó en el mismo salón que yo. Ella se llama Zaira, y es hija también de pastor, y era nieta de pastor. Entonces ella siempre me decía, oye, estoy orando por ti porque sé que Dios tiene un propósito para tu vida. Yo siempre lo negaba y me burlaba y decía esto,
Pero en ese momento, cuando comenzó a pasar estos pensamientos de suicidio de nuevo por mi cabeza, tomó el teléfono y le marcó a ella. Fue lo primero que se me ocurrió y dije, voy a hacer una pregunta y si saben responderme la pregunta, yo voy a creer en Dios y voy a acercarme a Él. Entonces agarro el teléfono, le marco a mi compañera y le digo, oye, necesito hablar contigo. Y empieza a decirme, sí, claro, dime, todo está bien. Y le dije, primero que nada, dime si Dios perdona todos nuestros pecados. Y luego, sí, todos nos perdona. Porque había un sentido de culpa por todos los errores que había cometido. Quizá no puedo mencionarlos o no mencionar todos al menos, pero yo tenía ese grado de culpa que no me dejaba ni dormir en ocasiones. Entonces, y a la par, pues la voz de Satanás, los sueños, las pesadillas, todo esto. Entonces le dije, quiero que me digas si Dios me puede perdonar a mí. Me dijo, sí, Dios te puede perdonar. Y yo le dije, ok, entiendo esto. ¿Y qué tengo que hacer para que Dios me perdone? Y ya le empecé a decir, ¿sabes qué? Es que me siento así, tal cual, así, de esta manera. Me siento triste, solo, me siento culpable, me siento la peor persona del mundo. Y ella me dijo, mira, yo no tengo las respuestas a todo esto, pero te voy a comunicar con mi papá, te lo voy a pasar. Me dijo, aquí está mi papá conmigo, te lo voy a pasar. Y le dije, está bien. Y le dije, oiga, antes de que me diga cualquier cosa, y va a sonar a lo mejor algo gracioso, pero la pregunta era la siguiente. Le dije, antes de que comience a decirme todo lo que yo ya sé, porque mi abuela pues se encargaba de platicarme de Dios y yo sabía muchísimas cosas de Dios Por tu abuelita. por mi abuelita. Y yo le dije, antes de que me empiece a dar un sermón, le dije, quiero que me responda una pregunta y de esto va a depender si yo le voy a entregar mi vida a Dios o no. Y me dijo, claro, mi hijo, dígame. Y le dije, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa fue mi pregunta. ¿En serio? Esa fue mi pregunta. ¿Y luego qué contestó? Y me dijo, hijo, es muy claro, la gallina, porque es creación de Dios. Y le dije, ok, con eso es suficiente. Y me dijo, permíteme orar por ti porque Dios me está mostrando, porque ha pasado por tu mente quitarte la vida y todo esto, y eso me quebró ahí en esa llamada. Empiezan a orar por mí, y ese pensamiento se fue. Eso fue, y yo lo recuerdo muy bien, fue un 23 de octubre del año 2017 esa llamada. Entonces, pues ya, yo recuerdo que fue también algo en mi corazón y en mi mente, y dije, no, si tengo que acercarme a Dios. De ahí empezó ya, voy a entregarme a Dios. Pero, ¿qué pasa? Que, pues sí, ya estaba la intención, pero claramente tenemos un enemigo de nuestras almas y que es enemigo de los propósitos de Dios. Y yo recuerdo que después de terminar esa llamada me meto a bañar y comienzo a reflexionar y decir, no, sí, o sea, me he equivocado, tengo que acercarme a Dios, y todo. Y pues bueno, esa noche dormí tan tranquilo, pero llega a cierta hora de la madrugada en que otra vez las pesadillas, ¿verdad? Y otra vez toda esa semana. Y el 1 de noviembre del año 2017, recuerdo muy bien, mi hermana se había enfermado de varicela. Okay. Y yo la estaba cuidando. Para esto yo tenía un carácter horrible. Mi familia como que le desesperaba a lo mejor convivir conmigo porque yo todo lo tomaba mal, a todos les gritaba, todo nada me caía bien. Mi hermana me tenía un pavor, pánico, porque pues sí, gritaba muy feo. Incluso llegó el momento donde pues yo creo de cierta manera Satanás había tomado control ya hasta de mi mente, que hasta agarraba cuchillos y me los paseaba por el cuerpo, me subía a las azoteas y hacía unas cosas medio extrañas. Entonces, pues sí, el 1 de noviembre mi hermana pues estaba enferma de varicela, yo recuerdo, en esa temporada. Y pues el 1 de noviembre estoy dormido y al momento en que quiero despertar, mi cuerpo no se puede mover, solamente pude abrir los ojos. Al abrir los ojos vi a 3 personajes a los pies de mi cama. ¿En tu casa? En mi casa. Y
Pues sí, salió una voz de una de estas personajes. Eran una clase de sombras oscuras, muy extrañas, pues sí, daban miedo, provocaban miedo. Yo intentaba moverme, pero me dijeron lo siguiente, me dijeron: en 13 días venimos por ti para llevarte al infierno. Y empezaron a decir: a causa de que has intentado rechazar ahora a quien tú le sirves, vamos a venir por ti en 13 días, prepárate porque venimos por ti en 13 días. Entonces, pues créanme que esos 13 días fueron de no dormir, tenía muchísimo miedo. Para esto, pues yo tenía conocimiento de que pues había un cielo y había un infierno, y yo no me quería ir al infierno, claro. Y pues pasaron los días y llega mi tía a darme una invitación para esto. La Iglesia de Jesús en Galilea, donde estamos congregándonos, estaban organizando una campaña evangelística con la hermana, pues Agustina se llama la hermana, pero anteriormente conocida como Camelia la Tejana, y habían organizado esta campaña para el 11, 12 y 13 de noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre. Pues me dice mi tía: mire, pues me encontré este volante, que aquí la iglesia va a traer un grupo norteño, y a mí me gusta mucho la música norteña a la fecha, viene una tal Camelia la Tejana, y me llevó hasta la mente, porque pues yo había escuchado hablar de ella, del corrido de ella en el mundo, y dije: si Dios pudo transformar la vida de una ex narcotraficante, pues yo pienso que Dios puede cambiar mi vida. Entonces como que entró esa espinita también. Y bueno, yo continuaba cuidando a mi hermana, y recuerdo que el primer día de campaña yo estaba a punto de acostarme a dormir, y le dije a mi hermana que no me despertara, porque estaba intentando dormir, tenía meses ya sin poder dormir tranquilamente, y yo lo que quería era buscar una hora durante el día, cuando tenía menos miedo de dormir, porque en las noches era muchísimo el miedo, para poder descansar. Y le dije: no se te ocurra despertarme, porque si no te va a ir bien mal. Y pues sí, a mi manera de como era antes. Entonces me voy y me acuesto, y escucho una voz que me habla por mi nombre: Miguel, Miguel, Miguel. Y yo pensaba que era mi hermana la que me estaba hablando. No había nadie más en mi casa, solamente ella y yo. Y yo le dije: hey, ya te dije que no me despiertes, que no me incomodes, yo estoy descansando, ya vete a dormir. Y Miguel, me levanto enojadísimo, me levanté, voy al cuarto de mi hermana y estaba dormida. Y en ese momento le dije: ¿sabes algo? Levántate ya. Y luego: ¿por qué? Pues no puedo, ¿qué pasa? Y le dije: no, levántate, nos vamos a ir. ¿A dónde? No, pues vamos a ir a la campaña de la iglesia. Y me dijo mi hermana: no, ¿cómo va? ¿A una campaña de la iglesia tú? ¿En serio? Y le dije: sí. La enredé en una sábana y nos fuimos al primer día de campaña. ¿Cuántos días dijiste que las sombras te dijeron? Tantos días, ¿no? Ahí ya habían pasado cuántos días Habían pasado 11 días, porque fue el 1 de noviembre y era el 11, el primer día de la campaña. Ok. O sea, antes de los 13 días, ¿no? Sí. Y bueno, pues pasó el primer día de campaña. No me acerqué, era en un parque, y yo me senté hasta la otra banqueta, allá donde nadie me viera. Empezaron a tocar la canción, la alabanza del alfarero, y pues ahí empecé como a sentir ganas de llorar, y yo me sentí bien incómodo, porque a mí no me gustaba que la gente me viera, y ahí estaba mi abuela y una tía, porque la campaña fue curiosamente enfrente de la casa de mi tía, la que me había dado la invitación. Entonces me empiezan a salir las lágrimas y me empiezan a ver, y yo dije: no, esto no es para mí, y me la limpié. Y pues ya la hermana comparte el primer día y hace la invitación, dice: si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón o renovar votos con el Señor, pasa aquí enfrente. Y yo dije: no, eso no es para mí. Como que mi mente me cerró y dije: no es para mí. Y dije: no. Y pues nos regresamos a la casa. ¿El primer día de campaña? El primer día de campaña. Pasa el segundo día de campaña y empiezo a sentir un miedo terrible. Cuando me empecé a bañar en la tarde, yo ya no tenía pensado ir a la campaña, pero empecé a sentir mucho miedo mientras me bañaba. Empecé a decir:
si es verdad lo que me dijeron aquellos personajes, que en 13 días ya me quedan solamente 2 días y empecé a sentir mucho miedo y le dije a mi hermano otra vez, ¿sabes qué? Vámonos. Y vamos al segundo día de campaña y lo mismo. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, pero ahora sí di un paso un poquito más hacia enfrente y me acerqué a la banqueta del parque. Y en ese momento empecé a temblar. Me temblaban los pies, me temblaban las manos, empecé a llorar. Y, y dije, no es para mí. Y luego volteé a ver y algunas personas de la iglesia me voltearon a ver, así como para invitarme, y yo salí corriendo para dentro de la casa de mi tía. Sentí vergüenza, sentí pena y me metí a la casa de mi tía y otra vez. Segundo día, nada, me meto otra vez. Tercer día, ahora sí el miedo estaba a todo y de nuevo estaban las alabanzas, Dios estaba tocando mi corazón, la predicación, y recuerdo muy bien una palabra por parte de la predicadora que dijo: aquí hay alguien que está escuchando, del cual la muerte ha venido a pedir su alma. Alabanzas. Y solamente te recuerdo que el día de salvación es hoy. Y llegó eso a mi corazón y dije, soy yo, entiendo que soy yo. Y otra vez querían hacer la invitación para aceptar a Cristo. Y mi tía me dijo, ¿quiere pasar enfrente? Yo lo acompaño para que no tenga vergüenza. Le dije, ok, está bien, acompáñeme. Me acompaña enfrente, pero a mitad del parque me regreso. Me regresé y dije, soy indigno, soy impuro, soy un pecador, no merezco esto, yo merezco el infierno. Me condené yo mismo y dije, ni modo, si hoy me muero y me voy al infierno, lo tengo merecido. Y me metí a la casa otra vez. Eso ya era como las 9 de la noche aproximadamente, más o menos. Me meto y ya, se terminó la campaña, todos los de la iglesia se fueron, la predicadora se fue a una casa de enfrente, en contra esquina de donde vive mi tía, con la hermana Leti, de hecho. Esta hermana fue la que organizó la campaña, por cierto, y la estaba hospedando. Y todos se fueron, recogieron bocinas, recogieron instrumentos, ya nadie había. Y nos quedamos nosotros platicando ahí con mis primas, con mi tía, con mi abuela. Mi abuela para este momento estaba adentrándose en un proceso ya de enfermedad. Y recuerdo que ya eran como las 10:30 más o menos de la noche. Y mi abuela me dice, oiga hijo, me siento muy mal, mis piernas están muy inflamadas. ¿Por qué no le dice a la predicadora que venga a orar por mí? Porque ella quería pasar, pero le dio pena también a mi abuela, porque traía las piernas muy inflamadas y a ella no le gustaba que la vieran así. Entonces me dijo, vaya, y le dije, no, yo con esas personas no quiero nada, o sea, no tengo nada que ver. Y me dijo, hágalo por mí. Y pues yo, el amor que teníamos con mi abuela, teníamos una relación muy especial, ¿verdad? Le dije, lo voy a hacer solamente por usted. Vamos, mi tía y yo tocamos a la puerta de nuestra hermana Leti, ahí donde estaban hospedando a la predicadora. Y sale la hermana Leti y nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué se les ofrece? Y ya le dijimos, no, pues una ancianita quiere que ore por ella, y así, así. Y la hermana dijo, bueno, ahorita la hermana anda muy cansada, porque pues ya la hermana también es de la tercera edad. Y me dijo, pero ahorita le comento, en caso de que sí se ofrezca, ahí nos vemos. Y nos fuimos, así, nos fuimos a la casa, ya eran como las 11 de la noche, también estaba yo consciente de que pues ya era algo noche, y nos fuimos a la casa de mi tía. Para esto, lo que sucedía adentro, ya me lo platicó después la hermana Leti, es que mientras estaban adentro, la predicadora le dijo, hermana, dígales que el día de mañana la verdad me siento pues agotada, terminé algo agotada, fueron 3 días de predicación, el viaje fue largo. Dígales que mañana a primera hora ahí estoy. Pero dice la hermana Leti que cuando iba a cruzar la puerta para ir a tocarnos a nosotros, para decirnos que hasta el día de mañana Dios le habla y le dice, es hoy. Entonces dice la hermana que se vuelve a meter a su casa y le dice a la hermana, es que el Señor me dice que es hoy.
Y dijo la predicadora, si Dios te dijo, yo voy a obedecer a lo que Dios te ha mandado a hacer. Se vuelve a vestir la hermana, llegan a la casa, incluso yo les abro la puerta, la recibo y yo vi el cobarde, me iba a meter al cuarto de mi prima para no estar presente en la oración. Comienzan a orar por mi abuela y en ese momento la predicadora pone las manos en las piernas de mi abuela y me voltea a ver y le dice a mi abuela, ¿sabe algo? La bendición del día de hoy no es para usted, es para ese joven, o sea, soy yo. Me dice, Dios quiere tratar con tu vida. Y me dijo, ven hijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y pues en ese momento, ya tú sabrás, fui un mar de lágrimas. Eran las 11:30 de la noche, yo aceptando a Cristo en mi corazón, media hora antes de que se cumplieran los 13 días. Los 13 días de Que gracia. me habían amenazado. Santo poderoso, ahí empezó. Ahí empezó. Y de ahí ya cruzamos, ahora sí que el círculo de Satanás al círculo del Señor, ¿verdad? Ahí renuncié y todo, y todavía yo dudaba, porque Sí. eran 11:30, mi familia se quedó perpleja porque dijeron, Miguel llorando, aceptando a Jesús en su corazón, oraron por él, se dejó, pues era algo muy raro. Me voy y le doy un beso a mi abuela en la frente, nos vamos a la casa, íbamos en el carro, se hizo un silencio abismal donde como que querían preguntarme qué me había pasado, ¿Qué pasó? pero como a la vez el miedo de que yo reaccionara como siempre reaccionaba. 11:50 de la noche, estoy ya a punto de acostarme en mi cama y dije, bueno Dios, puede ser mi última noche, pero si tú me has dado una oportunidad de vida, yo te voy a servir por completo, me voy a aventar con todo por completo. Y pues resultó que ya a la mañana siguiente, Perdón, que Sí. te interrumpa. Ahí sí pudiste dormir. sí, dormí de una forma profunda, que cuando desperté me asusté, porque me sentía muy raro, muy diferente, incluso llegué a pensar que ya me había muerto, porque sentía paz en mi corazón, sentía tranquilidad, me sentía gozoso y fue así en el primer inicio de la mañana. Fui a abrazar a mi papá, fui a abrazar a mi hermana, a mi hermano, a mi abuela y todos volteándome a ver. Por cierto, intenté ir a comprarme una cerveza a esa misma mañana. Ok. Intenté tomármela y la vomité. No me entró ya. Y a partir de ahí no volví a consumir alcohol, no volví a consumir nada. O sea, Sí. ya lo que intentaba probar no me pasaba, lo vomitaba, me daba náuseas, me daba asco. Entonces, pues sí, aquí yo entiendo que Dios nunca llega temprano ni llega tarde, que llega justo a tiempo. Media hora antes de que vinieran a tocar por mi alma, Jesús ya había venido y ya me había hecho hijo de él. Está muy hermoso, muy especial, muy especial. Y pues te sabes la fecha, ¿no? De cuando. Sí, claro, eso nunca lo voy a olvidar. Gloria a Dios. Fíjate, yo me arrepiento mucho de no haber anotado ese día cuando el Señor me abrazó. Pero ahí tengo el certificado de Galilea, Sí. de aquel entonces. Y entonces calculándole más o menos, fue a principios de marzo. Pero siempre que llega marzo, pues le agradezco al Señor, ¿no? Pero Sí. nunca sé la fecha. Ah, Pero qué especial, muy especial. Entonces, gloria al Señor. Y ahora, bueno, tranquilo, paz, como dices tú, te sientes diferente, ya no pudiste ni tomarle una cerveza. Ahora, ¿cómo fue tu caminar a llegar ahorita? Pero ahorita pues eres ministro, Sí. eres pastor, ¿verdad? ¿Cómo fue tu llamado, ¿verdad? Desde ese día acá, ¿cómo poco a poco, porque pues a muchos el Señor hace el llamado y muchos nos hacemos ahí de la vista gorda, ¿verdad? Hasta que sabe uno que es compromiso con el Señor, pero ¿cómo fue tu llamado para tu ministerio? Bueno, justo el 14 de noviembre yo era una persona totalmente diferente, pero sucede que en el transcurso de los días
pues aquellas pesadillas continuaron, Ok. donde Satanás ahora me hablaba y me decía que él iba a esperar cualquier tropiezo para ahora sí venir por mí. Entonces, fue mi promesa la que me aferró tanto a Jesús, porque dije, si yo le fallo a Dios y me alejo y me aparto de Él, ahora sí soy un hombre muerto, en todos los sentidos, porque pues claro, Satanás me era muy claro conmigo y yo había renunciado de servirle a Él, ahora a servirle a Dios. Entonces recuerdo que acepté a Jesús, la predicadora continuó dando un seguimiento. La hermana Agustina empezó a mandarme mensajes, me pidió mi número, seguía ella comunicándose conmigo. La hermana Leti pasaba por mí para irme a los cultos. Para mí un mundo muy diferente, ¿verdad? Sí. Ya empezaste a ir a los cultos, ¿no? Sí. Justo el primer martes yo fui a mi primer culto. Fue el domingo, lunes pues no había servicio y el martes yo estuve de día en la iglesia y a partir de ahí nunca falté un culto de ahí a la fecha, a excepción de cuando salgo a ministrar o cuando he estado enfermo, ¿verdad? Pero desde ahí no falta ninguno. ¿Qué pasa? A las 3 semanas el Espíritu Santo me bautiza. ¿3 semanas? A las 3 semanas de convertido. Yo tenía intención de comerme la Biblia, de saber todo. Recuerdo que iba todas las mañanas con el pastor. Estaba yo de vacaciones en el periodo de diciembre, de vacaciones en la universidad, y siempre iba con el pastor de la iglesia y le preguntaba todas mis dudas y todo. Y eso me ayudó mucho. Los 2 meses de vacaciones estuve dándole lata y carrilla al pastor, preguntándole, oye, ¿qué es predicar? Oiga, ¿y qué es hablar? Oiga, ¿qué es esto? Oiga, ¿y por qué aquello? Oiga, ¿y qué es un pastor? Oiga, ¿y qué es aquello? Entonces, pues tal vez lo cansé, pero yo quería comerme la Biblia. Todos los que veía que predicaban y todo, pues comencé a hacerles preguntas de todo tipo. Y así fueron mis comienzos. En el mes de abril del año siguiente, del 2018, me bauticé yo. Y pues recuerdo muy bien que también, pues en ese entonces la hermana Leti era la líder de evangelismo. Y me da risa porque pues para esto yo tenía que 4, 5, 6 meses de convertido, 5, 6 meses de convertido. Y en una ocasión, pues ya después de haber sido bautizado, la hermana Leti hacía muchos programas de ir a repartir burritos, labor social y todo, y yo siempre andaba detrás de ella, ¿verdad? Y en una de esas ocasiones, cuando íbamos al hospital a repartir folletos y burritos, yo era de los burritos siempre, yo repartía burritos y todo. Y un día que íbamos ya en trayecto, le marca a la persona que iba a predicar, a la hermana Leti, porque a las hermanas iban 4 hermanas, iba yo y otro joven nada más. Y le marcan a la hermana Leti para decirle que, el predicador, decirle que se había ponchado y que no iba a alcanzar a llegar al culto. ¿Ahí iban al hospital? Íbamos al hospital. Y pues ya, la hermana bien asustada diciendo, no, pues yo no sé predicar, nadie sabe predicar aquí, ¿qué hacemos? Y sentí esas miradas así, se voltearon y voltearon a verme a mí y luego me dijeron, ¿se avienta? Y yo les dije, no, yo no sé ni qué es eso, ni cómo se hace, ni nada. Pero sí, Dios lo va a respaldar. Y le marcó la hermana Leti al pastor y le dijo, pastor, ¿nos da permiso de que Miguel predique? Le dijo el pastor, pues dudo que quiera, porque el hermano pues es recién convertido, pero pues si quiere, yo no tengo inconveniente. Y luego ya le colgó y bueno, pues adelante, ¿no? Y llegamos y me pongo a predicar ahí en el área de urgencias del Hospital General. Comencé ahí a predicar, caminaba por el pasillo ahí, toda la gente me veía, algunos me empezaron a grabar. Y yo no recuerdo, si te soy honesto, ese día no recordé, pues menos ahora, pero no recordé que prediqué. No supe qué dije, no supe qué hablé, nada. Pero cuando regreso con las hermanas estaban calladas, volteándome a ver, diciéndome, ¿ya había predicado antes? Y yo le dije, no, ¿por qué? ¿Lo hice tan mal? ¿O por qué? Y yo pues tenía mucho miedo y me dijeron, es que en serio, pareciera como si ya lo hubieras hecho antes. Ahí entendí que no fui yo, que Dios usó mi vida, que Él puso las palabras, ¿verdad? Y todo como la Biblia lo menciona,
que Él iba a hablar por nosotros delante de reyes, delante de gobernadores, delante de los gentiles. Y ahí empecé a ver también, ¿verdad?, cómo Dios empezó a usarme. Y empecé por el área de evangelismo. A partir de ahí recibí la invitación a ser líder de jóvenes, acepté el cargo, comencé a trabajar con jóvenes, trabajé con los jóvenes como 5 años seguidos en el área de evangelismo, junto con algunos hermanos que eran los líderes de evangelismo, pues siempre anduve. Empecé a recibir invitaciones a predicar, a campañas, cultos de barrio y así fue. Del 2018, ¿verdad? 2018. Recuerdo que nosotros, no sé si llegamos en el 2018, sí, se me hace que sí, llegamos en el 2018, ¿verdad? Como en junio, julio, más o menos. Sí, y ahí fue cuando nos empezamos a conocer. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, hermano, pues gloria a Dios. Y ahora que ya estás en el Señor, de pastor, ¿cuánto tienes así ya aquí de la misión, pues? En la misión empezamos el 6 de octubre del año pasado. O sea, pues ya, pues medio año, ¿no? Medio año. Medio año. Y ahora que estás en el Señor, ahora que estás en Cristo, ¿cuál ha sido? Porque experiencias con el Espíritu Santo, pues siempre hay, ¿verdad? Y no deja de sorprendernos, que es lo más maravilloso. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia más importante o más impactante con el Espíritu Santo ya en el Señor, ¿verdad? Como Sí. de Dios. ¿A nivel personal o...? Personal. Sí, a nivel personal. En nivel personal, lo primero y la primera y la que resulta para mí la más conmovedora fue cómo me bautizó, porque pues yo no tenía mucho conocimiento, no sabía mucho tampoco de la Biblia, menos sabía qué era el bautismo, ¿verdad? Pero llegó el momento, yo estaba tomando clases prebautismales, ya a las 3 semanas de convertido yo ya quería bautizarme, Sí, yo ya sí, quería... claro. Entonces estaba tomando clases prebautismales y cuando dentro de las clases prebautismales estaba la administración, así. Ok. Y recuerdo que el pastor menciona, los que están bautizados con el Espíritu Santo pasan del lado izquierdo y los que no, del lado derecho. Ok. No, pues los que están bautizados con el Espíritu Santo van a orar por los que no están. Nada más que Dios los guíe. Esa fue la palabra pues, que Dios le dio al pastor, ¿verdad? Pues en ese momento yo iba entrando, la hermana Leti me ve y me dice, oiga, ¿usted cree que el Espíritu Santo lo pueda bautizar en este momento? Y le dije, pues no sé qué sea eso, pero si es bueno, yo digo que sí. Y yo llegué, cerré mis ojos, llegó alguien a orar por mí, no supe quién era, y de pronto, wow, sucedió. Y siento que como para mí fue impactante porque pues yo creo que Dios solamente dio la disposición de este pecador, ¿no? De decir, yo quiero todo lo que tenga que ver con Dios. Esa fue mi mayor experiencia. Y fue lo bueno. Sí. Muy bien. Toda tu trayectoria, Miguel, toda tu trayectoria, lo que nos has platicado hasta el día de hoy, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Gracias a Dios que me ha mostrado muchas cosas, he aprendido, claro, a base de errores, a base de tropiezos, de caídas, de desánimos, de desalientos, pero antes tomaba mi carácter y mi creencia como todo en general, como pensar que eso era lo correcto, pero ¿qué cambiaría? Cambiaría mi carácter por el carácter de Jesús. Porque antes, pues, yo pensaba que lo que yo hacía estaba todo bien, nadie me podía corregir, aún en el camino de Dios, ¿verdad? Yo pensaba que yo hacía bien, con ciertas ideas que tenía, incluso legalistas a lo mejor, pero llegó el momento en que Jesús tuvo también una forma de llamar mi atención, de decir, oye, debes de ser como yo. Y ahí dije, quiero menguar, ahora sí, yo quiero menguar para parecerme más a Él. Eso es lo que sí, y sigo todavía en eso, sigo en el transcurso y siento que eso va a terminar hasta el día que el Señor me llame. Gloria a Dios, aleluya. Yo, sí, yo en mi vida, yo diría, no, yo no cambiaré nada porque a lo mejor no llegaría a conocer al Señor, pero admiro tu respuesta porque es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Con todos nosotros, como hijos de Dios, es el que nos parezcamos a Él, que caminemos como Él.
que amemos a las almas, a las personas como Él las ama. Gloria a Dios, hermano, gracias. Y ya para concluir, hermano, pues concluyendo, ¿qué mensaje, o bueno, esta es la pregunta, ¿qué huella quieres tú dejar, verdad, para esta generación? Muy bien, creo que estamos viviendo en una generación llena de oportunidades, pero también en una llena de amenazas, donde, pues sí, el entregarse a Dios es muy cuestionable. Estamos en una era de la ciencia, avances científicos, tecnológicos, donde hay muchísima más libertad de expresión tal vez, donde hay muchos temas, hay información buena y mala, pues sí, en facilidad de obtenerla, pero creo que estamos en unos tiempos complicados, pero yo quisiera dejar un impacto en mi generación de darlo todo por Jesús, de darlo todo por Dios. Yo siempre he reflexionado y he pensado que si Él fue capaz de despojarse de sí mismo, siendo Dios mismo, nosotros hacer lo mismo. Ese sería lo que yo quisiera dejar, que los que vienen, las generaciones que es mi generación y la que vengan detrás de las mías, que puedan ver una entrega humilde, sincera, honesta para con Dios. Eso es lo que yo quisiera, y estoy seguro que si lo lograríamos, el mundo cambiaría, serían muchísimas cosas diferentes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues muchas gracias, Miguel, Mike, como te digo, si nos decimos, Mike y George. Muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo. Ya es noche, pero aquí estamos todavía, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Amén. Sirviendo al Señor. ¿Gustas darle un saludo antes de terminar? O alguien que tengas en mente, un agradecimiento, ya para ir concluyendo aquí este episodio. Pues para todos, saludos a los de la congregación, a cada uno de los que han apoyado el ministerio. Hay muchas personas detrás del ministerio, tanto evangelístico, pues ahora que hemos iniciado con la misión, les damos gracias. También a todos los que han escuchado este video, si tú estás pasando por una situación similar, tal vez con depresión, ansiedad, intento a lo mejor o pensamientos de suicidio, pues quiero decirte que Dios puede obrar en tu vida. Solamente basta con que lo reconozcas a Él y Él te va a transformar. Él va a entrar en tu corazón si tú le das la entrada. Eso sería el saludo, y pues solamente para seguirlos invitando a que vean, hay muchos videos que se han subido de testimonios, de predicaciones, y que han sido de gran bendición para mi vida y para muchos de ustedes, yo lo sé. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Miguel. Y Dios les bendiga a todos los oyentes. Recuerden que cada día tenemos una oportunidad para reconciliarnos con el Señor. Así que no desaproveches, aprovechalo hoy. Si llegaste hasta aquí escuchando este testimonio, vamos a cerrar con una oración. Si estás escuchando, ora con nosotros, y así vamos a concluir con este episodio. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, mi Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por la vida de mi hermano Miguel, Señor. Sigue bendiciéndolo, bendiciendo a su familia, su llamado, su pastorado, Señor Jesús, y a cada persona que va a estar escuchando, Señor, este testimonio. Que este testimonio llegue, Señor, a lugares, a países lejanos, con el único motivo de darte la gloria a ti, Señor, y de que tú sigas haciendo la obra en ellos. Lo creemos, por eso hablamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga y saludos. Reconcíliate con Dios.